tal? Bienvenidos a Desafío. Esta vez platicaremos sobre el 16 de septiembre, patrióticamente una de las fechas más importantes para los mexicanos. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron los motivos que nos llevaron a un proceso de independencia que duró prácticamente 11 años? Para platicar sobre esto hemos invitado al maestro Octavio Contreras, el ex historiador de la Universidad Iberoamericana, a quien le doy la bienvenida. Maestro, bienvenido. Muchas gracias, buen día. Gracias. Maestro, el 16 de septiembre es una fecha sumamente importante, pero ¿cuáles fueron los ingredientes que tuvieron que ver con este proceso? Sabemos que duró prácticamente 11 años. ¿Cuáles fueron los elementos que sumaron en ese contexto histórico para poder llevar a este resultado? Hay una multiplicidad de elementos que debemos de considerar en este sentido, tanto externos, internacionales diríamos, como los internos. Y dentro de estos factores, lo que nosotros podemos considerar grandemente es la situación política, económica y social de lo que está ocurriendo en Europa y su influencia sobre el territorio novohispano. Debemos de entender que México todavía no existe como nación, existe un territorio además definido geográficamente y políticamente en otro sentido, distinto al que nosotros acostumbramos manejar. Y por supuesto la situación político-económica es bastante distinta a lo que estamos acostumbrados a manejar. Eso por un lado. En otros sentidos hay que considerar que lo que está ocurriendo hacia el interior, en el caso del manejo del virreinato, está implicando una serie de ajustes que vienen prácticamente desde el siglo anterior, desde el siglo XVIII, a partir de las famosas reformas borbónicas. A otro punto fundamental, la expulsión de los jesuitas, de la Compañía de Jesús como tal, y una serie de ajustes propiciados justamente por la parte política y económica, que van a llevar, por supuesto, a una serie de desequilibrios en donde nosotros encontramos que el gobierno español a sus colonias en general, entiéndase, no la traen solo contra la Nueva España, es lo que están haciendo incluso dentro de su propio territorio, están teniendo que hacer ajustes políticos y económicos fundamentales para que el sistema vuelva a funcionar, porque prácticamente estaban al borde de una quiebra política y económica, y eso implicó una serie de ajustes, siendo tal vez lo más notorio, una línea en la que el trato que se tenía de virreinato ya no se estaba sosteniendo y estaba empezando a inclinarse más a ser tratado los virreinatos como colonias. Y esto va a ser un agravio fundamental, porque lo que eran los derechos y las obligaciones que se tenían en los territorios virreinales, al ser trastocado hacia la parte correspondiente a una colonia, pues virtualmente los derechos se disminuyen sobre unas líneas que pues, no van a ser tolerables dentro del entorno y por las consignas que estaban acostumbrados a manejar prácticamente desde el siglo XVI. Eso en el contexto político, en términos generales. En el ámbito social había un descontento, una inconformidad muy marcada por el poder español. Platícanos un poco más sobre esa parte social que fue también fundamental, ¿no? Por supuesto, la parte social es el reflejo de cómo se está entendiendo y cómo se está interpretando la línea política, que es la que legitima justamente que el soberano está o no haciendo el trabajo adecuado, entendiendo en aquella época donde el soberano es el que se supone que está allí aceptado por nosotros los habitantes del pueblo, hablamos de aquel contexto, y mientras él mejor haga su desempeño, nosotros agradecemos inclusive que él haga el honor de seguir las líneas de lo que Dios ha dispuesto para que nosotros lo tengamos aquí, ¿no? Por supuesto, este proceso de legitimación con el paso del tiempo a partir de las reformas borbónicas, particularmente hay especialistas que llegan a considerar que el inicio de la independencia, donde por primera vez aparece un grito de no queremos rey o no queremos virrey, o el rey y el virrey son herejes, se encontrarán a partir de 1767, justamente con la expulsión de la Compañía de Jesús. Y el desacuerdo social se fue marcando cada vez más fuertemente, de una manera cada vez más notoria, y por supuesto agraviado por otra serie de circunstancias en donde los impuestos, los desequilibrios en el manejo de la economía, o de repente que ciertas personas designadas por el soberano empiezan a tomar demasiado poder y eso deslegitima justamente al soberano, que en su caso, en un principio va a ser Carlos III, el que comienza a hacer estos grandes ajustes, pero el que va a terminar pagando los platos rotos va a ser Carlos IV, ¿no? El de la famosa imagen del caballito,
Sí. Sí, por supuesto que esto va desdorando esta relación en donde el Estado, representado por el soberano, ya no va a tener el mismo peso o no va a ser visto con el mismo respeto por la población a la que se supone que está correspondiendo. Claro. Hablando de personajes, sabemos, bueno, de Miguel Hidalgo, que es como el más conocido. Sin embargo, en este proceso intervinieron muchos otros personajes. Platíquenos, por favor, algunos de los más relevantes y quizás de pronto no tan conocidos, ¿no? Por los mexicanos. Sí, aquí en este plano, por supuesto, nosotros relacionamos a Miguel Hidalgo con Ignacio Allende y hay que considerar que hay una serie de personajes, de situaciones que los van a rodear y que habitualmente sí los llegamos a referir o sí los vamos a mencionar, pero no nos damos cuenta de cómo se relacionan con el resto de su contexto, ¿no? Claro. Bajo esta línea, por supuesto, Ignacio Allende es un personaje fundamental y hay que entender que Allende es el verdadero organizador, revisado en base documental, de esta línea de conspiración, porque hay conspiraciones en distintos lugares, en distintos momentos. Se esperaba a partir de 1806 que hubiera una posible invasión por parte de fuerzas británicas o por parte de fuerzas francesas, y esto llevó a que personajes como Narciso de la Canal, Ignacio Allende, inclusive el propio Agustín de Iturbide y algunos otros, Aldama entre ellos, se reunieran en el dichoso cantón de Jalapa y allí entre ellos intercambiaran sus opiniones respecto a la inconformidad que tenían con el gobierno. Cuando la autoridad se dio cuenta de que estaban platicando esta serie de circunstancias y no venía ninguna invasión, pues ordenaron inmediatamente que se dispersara, ¿no? Pero lo que hicieron no dispersó el movimiento, sino que dispersó en el sentido de que ya no va a seguir funcionando. Al contrario, lo expandió. Claro. Maestro, finalmente, el grito de independencia, ¿a partir de qué momento el presidente de la República en turno lo da? En este festejo tradicional, que a 203 años ya de celebrarse, ¿cómo es que se da este grito de independencia? ¿Por qué es que se decide que sea el presidente quien elabore esta fiesta? Nosotros encontramos la figura de Porfirio Díaz como un elemento fundamental al respecto, por lo que representa incluso que el 15 de septiembre fuera su propio cumpleaños, ¿no? Incluso estamos también acostumbrados a que se dice fue por capricho de Porfirio que se hiciera coincidir la fiesta, ¿no? Ya desde épocas anteriores, vamos a tener el caso desde Ignacio Comonfort y algunos otros presidentes, donde ya se está empezando a tomar como una base relevante el festejo. Claro. ¿Por qué? Porque es la cabeza de la nación, que es el presidente el que debe de encabezar aquel momento que inició el proceso de la consecución de la independencia, que no debemos de olvidar culmina el 27 de septiembre de 1821 e inicia un nuevo proceso que es el proceso de la historia de México, en donde nosotros embonamos. Por eso no debemos de olvidar, ni de entender, ni de analizar cómo se dio ese proceso que llega incluso hasta nuestros días. Muy interesante. La historia de México es sumamente muy interesante. Se nos acaba el tiempo, sin embargo, pues invitamos a nuestro público a que se inserte en estas lecturas sobre la historia, que es muy interesante, y bueno, que la pasen también muy bien en estas fiestas patrias. Hasta la próxima, los esperamos en el próximo desafío.